Rafael, buenas tardes. Gracias por acogernos en este momento tan importante para nosotros, para el autor, que es su primer libro, su ópera prima. Para mí, porque me ha dado la oportunidad de presentar, es siempre un honor presentar un nuevo libro, un nuevo autor, pero es un doble honor para mí porque es que el libro empecé a leerlo cuando cayó en mis manos pues de una manera muy habitual, muy cotidiana, pero conforme fui avanzando en sus páginas empecé a encontrarme con un hecho completamente diferente. No era un libro al uso, no era una novela, era prosa poética, me dijo él antes de entregármelo, pero era fundamentalmente un libro de personas. Era unas páginas donde sin darme cuenta iba percibiendo la aparición de personajes, muchos de ellos jóvenes, llenos de vitalidad, de energía, de resolución, de honestidad, de cosas de esas que no son cotidianas ahora. Y me fui haciendo seguidor de ellos, primero entusiasta, envidioso de ellos, luego de su felicidad, porque este es un libro que habla de la felicidad, y luego pues esperanzado, lector de tener amigos como esos que aparecen en esas páginas. Un libro que habla de la felicidad en estos tiempos, pues no es precisamente el tiempo adecuado, ¿no? Sin embargo, lo que podría parecer un capricho del autor, o lo que podría parecer un ejercicio de estilo, luego nos hablará él del estilo, porque creo que es la persona más adecuada. Yo lo que hablaré en esta introducción es de mi percepción como lector. Un libro en estos tiempos que corren, en el que no se sabe cuándo saldremos del túnel, pues la verdad que podría tener una cierta distancia y entonces ser apartado en esa clasificación de utopía, ¿no? No tiene nada utópico, es práctico, habla de muchas circunstancias que son perfectamente realizables y bueno, pues de eso se va a tratar. Yo os anticiparé un poco lo que es el libro, luego os contaré un poco cómo leo, cuál es mi forma de leer y de ver cine, porque también hago mucha crítica de cine de autor, y luego os iré contando cómo percibía la proximidad entre esa descripción aparentemente fantástica, aparentemente idílica y aparentemente ensoñadora de las páginas de este libro que se llama Pinceladas de Armonía, que suena muy estético y muy imaginativo, con una realidad que está absolutamente imbricado a través de sus personajes y del latido honesto, modesto y sobre todo vital del autor, que es José Luis Fernández. Así que primero os hago nota de una pequeña introducción y os anticipo que de lo que voy a hablar es de algo que he sentido desde el primer momento de que empecé a leer, lo que es del compromiso del autor con la crisis, el autor que fui conociendo a través de estas páginas. Estamos ante un libro creativo y estimulante, pero sobre todo enriquecedor, porque te hace reflexionar a lo largo de sus pocas páginas una y otra vez sobre los tiempos que vivimos. El autor, José Luis Fernández, es optimista y nos transmite su espíritu positivo. No son tiempos para alegrías, sino para inquietudes, y sin embargo, conforme vamos conociendo a los personajes de Pinceladas de Armonía, insensiblemente, en ocasiones sin verlo y otras veces con plena conciencia, nos vamos contagiando de las virtudes de todos sus personajes. Son diversos protagonistas que no por vivir en un entorno idílico se deciden a disfrutar pasivamente de este paisaje, sino que todo lo contrario, se disponen a trabajar y trabajar y trabajar para conquistar su futuro. Dotados de virtudes verdaderamente conocidas como la alegría de vivir, la autoconfianza, vitalidad o la imaginación joven, nuestros protagonistas nos atrapan. Digo nuestros porque gracias a una rara y indefinible virtud del autor, muy pronto nos sentimos incorporados a sus anhelos. Pero nuestros personajes van mucho más allá del relato que nos lo presenta y nos sorprenden transfiriéndonos a nosotros, como agua para un sediento, elevados valores humanos que no estamos acostumbrados a recoger en las obras que hoy se publican.
Y esta característica diferencial, su transmisión de valores, nos entusiasma y nos mueve a recomendarlo activamente porque estamos convencidos que en otros lectores tendrán el mismo efecto revitalizador que ha producido en nosotros. Y también porque estamos convencidos, muy convencidos, que si estos valores fueran solo algo más frecuentes, todos nosotros, sin excepción, jóvenes o no, generosos o no, laboriosos o no, todos, y esto es lo más importante que recojo de esta obra, todos viviríamos un mundo mucho mejor, totalmente mejor, y seguramente verdaderamente feliz, tan feliz como el mundo de armonía que nos cuenta José Luis Fernández. Eso es en breves pinceladas lo que sentí con los 17 capítulos de José Luis. Bueno, pues bien porque sea de actualidad, bien porque sea una revisión de la historia, voy leyendo de alguna manera fatigosa, sobrecargado de poco tiempo, cómo van apareciendo los libros, porque soy más bibliófilo que cinéfilo. Si veo cine es porque detrás de cada película hay un libro también. Y en esta bibliofilia, quizás constante, en la que llevo muchos años, me tropiezo un día con Pinceladas de Armonía. Un libro completamente diferente. Un libro en el que el autor pues, transmite el pálpito, la seguridad, la confianza en el que habrá la posibilidad y cree un mundo mejor. Vivimos unos tiempos en los que, bueno, pues las cifras del paro se hablan de 6 millones, o la deuda soberana se agrava cada mes más. Cuando empezó el último gobierno, la deuda soberana estaba en 600.000 millones y ahora se acerca a los 1.000.000 de millones. En estos tiempos de inquietud, hablar de un mundo feliz en el que los personajes crean trabajos imaginativos y estos trabajos son a partir de los conocimientos de la gastronomía o a partir de los conocimientos de la artesanía o a partir de los conceptos estéticos revolucionarios, podría parecer en un momento dado quizás un exceso de imaginación. No hubo tal, porque cuando fui comprendiendo cómo estos personajes querían luchar por la vida, fui entendiendo que lo que José Luis transmitía era una invitación a luchar. Era una convocatoria a no dejarse vencer. Era un estímulo decidido, y así lo entendí yo, a que fueran cuales fueran los tiempos, lo importante es ser activos y decidirnos a trabajar. Por eso cuando hablaba al principio del libro decía, sus personajes están decididos a trabajar, trabajar y trabajar. Este es pues un libro que para algunos pensarán que es un libro de autoayuda, y yo creo que no. Yo creo que es un libro que desafía. Nos desafía a que en ningún momento nos sintamos derrotados, desbordados, o en todo caso deprimidos, o entristecidos, o asustados por una realidad que a muchas personas pues le produce este efecto, ¿no? Sino que nos estimula a decidirnos. Algo funciona más en la organización social. Algo funciona tan mal que cuando leemos a José Luis Fernández y nos enseña una sociedad casi perfecta en la que sus personajes, cuando llegan a tener 2 premios, 2 máximos premios, yo no sé cómo se le puede ocurrir a él ese tipo de personajes, dicen, 3 son multitud, y deciden no presentarse más a los concursos en los que seguro que iban a ganar, porque para ellos ya no era gratificante ganar un premio más. En esta época en que parece poco ser pentacampeones y todos aspiran a ser heptacampeones y que parece ser que el triunfo es el norte de todos, los personajes de José Luis dicen, ya tenemos 2 premios, con eso es suficiente. Y entonces empecé a comprender que los personajes de José Luis, o en todo caso la utopía de José Luis, iban mucho más hondo. Iban a traerme una esperanza que yo desde hace mucho tiempo había perdido, y era la esperanza de que esas inquietudes, esos desajustes sociales que eran históricos, pues podían llegar. Y empecé a leer con avidez a sus distintos personajes.
y encontrarme con un excelente lenguaje y una exuberancia léxica, que luego él os hablará, que yo llegué a pensar, la solución a la crisis es la polisemia, porque todas sus páginas estaban llenas de palabras en las que entenderlas en la tercera, cuarta o quinta acepción te quedabas corto, pero esa era la clave para que sus personajes empezaran a transformarse en más creativos, más eficaces, más felices y que funcionaran las cosas. Pensé escribir un artículo sobre pinceladas diciendo la polisemia triunfa sobre la crisis, pero seguí leyendo y me di cuenta que ese era un recurso narrativo y Dios lo contará después por qué la polisemia, ¿no? O tantos recursos sintácticos. Empecé a comprender que bueno, no había nada de utópico. Lo que me estaba convocando era que tenía que trabajar. Y que eso tenía la ventaja de que la podía recomendar. Y que esa crisis que empezó en 1870, si es ahí donde podríamos nosotros encontrar el origen de lo que estamos viviendo, pues tenía solución y era la confianza en los otros, la honestidad, la disponibilidad para el trabajo, el creer en el hombre, el creer humanamente en el hombre, y que eso no tenía nada de ingenuo, sino que tenía una voluntad de hacer un mundo mejor. El compromiso del autor con el mensaje que da es algo muy difícil, tan difícil que hay muchos autores que descubren cosas que pueden transmitir, pero un escenario, un entorno, unas editoriales, un momento, una época, pues hacen que los autores a veces pues no lo vean necesario o pertinente, o en todo caso a veces lo ven peligroso. Cuando un autor empieza a transmitir ideas tan revolucionarias como la de podemos ser felices solo con trabajar y confiar en los demás, pues los autores se inhiben. ¿Saben qué pasa? Fácilmente ya no sale el sol, ya no viene. Sé que si quiere y que si ella no está. Lo importante de un escritor no es que tenga lectores, ni tampoco que sea valiente. Yo muchas veces he escrito y he pensado a quién le escribo. Y cuantas veces he escrito y he hecho ya más de 1000 artículos de opinión, en las que siempre pienso que es el último, porque a veces digo cosas que el director de mi periódico no me va a consentir, he llegado a pensar que lo importante de un escritor es generar escritores. Se escribe para que alguien siga tus ideas y escriba sobre ellas. Y eso fue otra cosa que empecé a ver en el libro de Pinceladas de Armonía. Había un efecto multiplicador. Era como una bomba nuclear. Generaba nuevas personas para pensar en nuevas. Y queda la esperanza de los nuevos escritores. Y estoy convencido que uno de esos nuevos escritores es José Luis Fernández. Estoy orgulloso de presentarlo y ahora es hablar a él de que no solamente está el desafío de escribir, sino también está el buen estilo de escribir, cosa que yo siempre he admirado a quienes lo tienen, porque yo no lo poseo. Gracias, José Luis. Es complicado llevar un escenario, porque estos personajes tienen un ciclo de violines, es muy cinematográfico, porque la música la tiene permanentemente. Sí, jugábamos. Hay mucha musicalidad. Y los personajes son todos perfectamente llevables, pues ahora con la digitalización, a una pantalla. Y bueno, es polileíble. ¿Por qué le ves nuevos matices? Unas veces lo ves como prosa poética, otras veces lo ves como un reclamo a un mundo mejor, otras veces lo ves como personajes
hay un personaje que es, no sé pronunciar su nombre, Anidderaleva. Anidderaleva, atención con este personaje, sus padres se prejubilan voluntariamente para que ella tenga y una hereda el biblioteca. negocio. Y digo, bueno, vamos a ver, unos señores que están ganando mucho dinero, porque además ganan mucho dinero en un sector en el que están perfectamente colocados, van y dicen, no, como la niña, difícil nombre, tiene que empezar a vivir, pues le daban la ludoteca, pero no es una ludoteca como las ludotecas que hemos visto, No. es una ludoteca que tiene paraninfo, que tiene salón de actos, que, bueno, es una universidad la ludoteca, y además ella empieza a buscar profesores y cada profesor es diferente al otro, y entonces nos encontramos, tú dices con el delirio, yo no he visto nunca que haya delirio, lo que hay es suave una delirio, imaginación desbordante, que claro, como no sabes a dónde va a llegar esa imaginación, entonces te encuentras con que es posible que, lo que dices tú, si no hay juego no hay educación, ¿no? O sea, el papel estimulante, enriquecedor y pedagógico y didáctico del juego. Y yo creo que siempre tendríamos que jugar. La luz de educación es un objetivo, ¿no? Y ese es un personaje. Hay 17 episodios y en cada episodio muchos personajes, incluso los secundarios, porque hay secundarios que te cambian por completo lo que habías pensado inicialmente del protagonista Todos son importantes. Sí. Los principales son los referentes, pero alrededor de ellos giran pues todos estos secundarios que todos aportan, todos enriquecen, digamos, el producto final y todos son muy receptivos ante todos, porque siempre alguno, insisto, puede generar o puede originar alguna idea que puede estar ahí y se puede asumir, todos hacen piña. Todo es posible. Todo fue posible mientras yo lo leía, y lo he leído varias veces, hasta que en un momento dado me surgió, digo, pero aquí no hay malévolos, ¿no? Porque es imposible, ¿no? Dices tú, ¿cómo es posible que sea un mundo feliz y no haya ni uno solo malévolo? Yo se lo pregunté un día digo, pero no hay nadie que se desvíe, y me dice, mira, la gente está, me convenció que él estaba absolutamente pensando en serio. Sí. Aquí no hay ningún exceso de pensamiento, no hay delirio. Mira, cualquiera que pudiera desviarse, lo absorben los demás. Correcto. El entusiasmo de los demás. Por eso en mi introducción decía, me hace creer que efectivamente hay un mundo mejor. Porque no hace falta que todo el mundo sea perfecto. Con que hay unos cuantos que aspiren a un mundo mejor, unos cuantos. Y aspirar no es cambiar el mundo. Aspirar es solamente creer en él. Con que haya una minoría que sea capaz de decir, podemos mejorar, y el mundo es mejor. Y eso es lo que dice el libro. Aquí, si te das cuenta, hay una serie de personajes que van llegando. Atenógenes llega de fuera, la juglaresa llega, y ellos van perfilando un poco cuál es el ambiente de armonía, y se dan cuenta que según con qué actitudes se desubican. Entonces lo que hacen es adaptarse, y se adaptan con inteligencia, con esfuerzo y por supuesto con alegría, y disfrutando de ese proceso. Entonces, bueno, eso es muy agradable, ¿no? Encontrarse con gente que sabe trabajar en equipo, que sabe adaptarse y que siempre tiene propuestas de bondad. Y eso hay que defenderlo siempre, y yo creo en eso, claro que sí. Sí, pero, a ver, el libro es muy bonito, habla de un... ¿Te lo has leído? Sí, 2 veces. Correcto. Hablas de un paisaje muy bonito, de una gente maravillosa, de todo bonito, todo muy real, pero como comentaba antes, hay una crisis actualmente. ¿Tú crees que ese mundo es extrapolable a la realidad actual? ¿Se podría extrapolar? ¿Habría muchos problemas? ¿Crees de verdad en ello, en que esto es extrapolable a la realidad? Sí, ¿O es a ver, una fantasía no. a nivel... A ver, ya que hablamos de la educación, pues ahí está la clave en la educación. La crisis que ha comentado Fernando, actual, viene por una ausencia de valores. Es decir, la crisis económica, la corrupción, la prevaricación, el cohecho,
todos estos, digamos, delitos están originados en un error de base, que es la ausencia de valores. En Armonía se propone que desde, por ejemplo, desde la ludoteca, que es para niños, desde las escuelas, pues intenten fomentar esos valores. A partir de ahí, el proceso de madurez, ¿cuál es? Ir asimilando toda esta educación que legítimamente tendría que ser la correcta, no debería ser una utopía. Y a partir de ahí, yo creo que cuando una persona llega a la adolescencia, si todo el mundo ha cultivado una serie de valores, ¿por qué ha de robar? ¿Por qué ha de, no sé, por qué ha de maltratar a alguien? ¿Por qué ha de cometer delitos? No tendría sentido. Entonces, claro, uno se comporta en función de lo que vea, lo que le circunda. Entonces, si desde pequeñitos intentamos educar a las personas, pues en un futuro yo creo que hay que ser optimistas y esto puede cambiar, puede dar un bandazo, puede dar un viraje, pero claro, hay que trabajar de forma grupal, todos por la misma dirección, porque si no es iluminar un conjunto vacío. Y eso es lo que yo creo y lo que se defiende en estas páginas. Y claro, por supuesto que creo en esta sociedad. Si no creyera... Yo me pregunté lo mismo que tú. Bueno, podemos tutear, ¿no? Es que en Armonía, los armonices se tutean todos, ¿no? José. José. Me pregunté lo mismo que tú porque es lógico, con la que está cayendo, dices, un mundo feliz y lírico, pues suena a veces excesivo, ¿no? Pero que sus personajes no tienen nada de debilidad ninguna, ¿eh? Son de una solidez tan desbordante, se ponen a trabajar y trabajan. ¿Sí? No cuentan las horas. Si una persona cuando se pone a trabajar y trabaja, es que me deja con la boca abierta, ¿no? Porque lo normal es ponerse a trabajar a ver cuándo dejo de trabajar. Ese es el caso. Y además, cuando trabajan siempre desde el momento de los valores, que dice José Luis, de esta chica del nombre tan difícil. Anim Deraleva. Anim Deraleva, que es ensayarlo. Esto habla de la educación y dice, la educación es un compromiso. Y tiene una lógica. Es un gordo. Pero el siguiente personaje, que es Atenógenes, tiene un secundario, no lo dice él, ¿no? Atenógenes es un prototipo, y cree en la creatividad, en la motivación, en el compromiso, pero suena muy gordo, ¿no? Entonces aparece por ahí un personaje secundario que es Adara, y le dice una cosa que puede ser una hoja de ruta para el futuro, para cualquiera civilización, esta misma que está tan digamos, ausente del norte, ¿no? Dice, nunca te des por vencido. Si te rindes, no alcanzarás tus objetivos. Y otro personaje dice más adelante, dice, las conquistas parecen riesgos. Dice, hay tal profundidad en estas hojas de ruta que cuando yo lo miraba decía, si es que yo lo que tengo que hacer es seguir este libro, sin seguir como quien sigue un libro de autoayuda. Yo jamás he leído libros de autoayuda para encontrar algo, pero sí que he entendido el mensaje. Un libro de autoayuda te sirve un poco para limpiar el horizonte, ¿no? Es decir, estoy inmovilizado, estoy en una situación de estupefacción, la sociedad que vivimos está carente de valores, no sabemos quién lo va a traer, parece ser que si alguien no va a traer valores no va a cobrar por eso, no lo va a cobrar con intereses además, y ellos no lo cobran, no dicen, mira, la hoja de ruta es trabajar, la hoja de ruta es el compromiso con lo que hacemos, que haya compromiso con los que educan y no te des por vencido. Un poco va ahí mi entusiasmo, que es un entusiasmo pues muy real. Es decir, mi entusiasmo por este libro va en el que estoy convencido que la segunda lectura que haga volveré a encontrar más cosas. Ese beso que sentí
y ahora es solo un instante, no puedo dejarte. En la contraportada sugiero que sería un buen caballo de batalla, un buen material de lectura para cualquier asignatura de lengua y literatura de cualquier colegio de habla hispana, es decir, sobre todo por todo lo que hemos comentado, es decir, que es una propuesta de un libro que no es un libro al uso, no es un libro de los típicos que se leen en un curso de tercero, cuarto de la ESO o de primero de bachillerato, segundo de bachillerato no, porque está selectividad y selectividad ya es otra esfera, y entonces sería novedoso, sería una ruptura, sería la aplicación de todo esto que estamos diciendo, de las retóricas del siglo de oro o de principio del XX, aplicado al siglo XXI. Es decir, mira, quieres divertirte, quieres aprender, quieres jugar con las palabras, es decir, pero si sale una palabra que no entiendes, si tú descubres una palabra que desconoces su acepción semántica, tú la buscas y aprendes. Y luego verás que cuando yo te pongo una metáfora, los elementos que están cotejados, es decir, los elementos que están comparados, cuando yo hago la comparación, esos elementos tienen relación, no es algo gratuito, es decir, esto no es una habilidad, esto no es algo caprichoso, esto tiene una razón de ser todo. Entonces, por eso comentamos de la segunda, de la tercera lectura y retomar esas lecturas previas para luego ir descubriendo matices que se te escapaban. ¿De acuerdo? Entonces es por lo que decíamos que es un libro eterno. Si no puedes resistir, no la puedes olvidar, piensa en